es el club en el que yo me crío como futbolista. El que maneja el balón, no es mi trabajo ahora como entrenador. Luego lo dejo, pues por circunstancias de la vida, vas a jugar a fútbol y te vas a la península. Y luego es el que realmente me da la gran oportunidad de entrenar y donde doy el primer paso importante en mi carrera como entrenador, con el ascenso. Álvaro Cervera lideró el último ascenso del Club Deportivo Tenerife. Encargado de devolver al equipo blanquiazul al fútbol profesional, al curso siguiente lo colocó al borde de la primera división mientras llenaba el campo de jugadores de la cantera. Un mal final de temporada y las críticas de varios medios convirtieron su tercera campaña en la isla en un calvario y fue destituido a mitad de curso. Antes dotó al grupo de un estilo propio y promocionó a media docena de jugadores de la tierra que le darían un excelente rendimiento deportivo y económico a la entidad. Años más tarde, con un lema que le define como entrenador, la lucha no se negocia, multiplicaría éxitos en el Cádiz, al que llevó desde la segunda división B hasta el paraíso. Criado en la isla, donde asombró en las categorías de base, triunfó como futbolista en el Racing, el Mallorca y el Valencia, alcanzando la internacionalidad absoluta, y como técnico ya tiene 4 ascensos en su currículum. En principio en divertirse, en jugar, en que tu afición sea también tu divertimento del día. Para mí salir a la calle era salir a jugar a fútbol. La vida ha cambiado mucho, pero en aquel momento yo me acuerdo que si me separaba un poco de mis amigos era porque yo quería ir a jugar a fútbol y ellos querían hacer otras cosas. Yo siempre he querido jugar a fútbol. Luego ya cuando te vas creciendo un poco, quieres hacer de tu hobby, si puede ser tu profesión, pero no es como ahora. En aquellos tiempos uno que salía a la pizarra le preguntaba qué quería ser y el de delante decía médico, el de atrás veterinario y el del medio que era yo decía futbolista, me miraban así un poco raro, pero yo quería ser futbolista y al final lo conseguí. Lo recuerdo todo muy bien, además. Esos recuerdos, así como otros con el paso del tiempo, porque vamos cumpliendo edad, se te van olvidando. Yo eso lo guardo en la memoria y muy fresco, además. La alegría fue porque estaba al lado de casa y en aquello era filial del Tenerife, los hijos, en este caso Sanchís era hijo del entrenador y jugó con nosotros, hicimos un equipo que no perdimos un partido en toda la liga, jugábamos en algunos descansos en el Oro, lo guardo y cierto es que lo guardo muy bien en la memoria y no se olvida, así como otras cosas más cercanas que quizás las olvidas pronto. Eso fue en el 82, lo recuerdo muy bien porque fue el año del Mundial. Yo todos los veranos iba de vacaciones a Santander, pero volvía, o sea, como todos los... Y aquel verano fui allí y ya eres un poco mayor para hacer siempre lo que hacían tus padres y llevarte para acá, para allá. Y entonces por medio de un amigo me puse a entrenar con un equipo allí, pero a entrenar por hobby. La cosa es que salió bien, allí vieron ciertas condiciones y dijeron, oye, pues si, hablando con mis padres, pues si usted es capaz de dejar al niño y tal, nosotros aquí creemos que puede ser pronto jugador y ganarse la vida con esto, jugador total, convencieron a mis padres y allí me quedé en el año 82. Difícil, sí, recuerdo que el primer año sobre todo fue muy complicado,
Pero ya luego porque además, no sé ahora, pero en aquella época salir de aquí para irte a la Península no es lo mismo que irte quizá de Madrid a Toledo, no es lo mismo. Y fue duro, porque apenas puedes volver, no puedes venir, porque para venir necesitas, y fue duro. Pero luego ya el mundo del fútbol te absorbe y te dedicas a eso, la gente del fútbol, de ella haces tus amigos del club y ya la cosa fue me integré muy bien y la cosa fue muy rápido en cuanto al fútbol, entonces ya no te olvidas, pero sí que te centras en lo que es tu carrera y fue bien. Yo debuté contra el Barça en el Sardinero, era el Barça de Venables que ganó la Liga muy pronto y mi debut fue aquel, además jugué muy poco, 5 minutos, una cosa así, no me acuerdo cuándo fue, pero yo mi debut lo recuerdo aquel, ¿no? El partido de la huelga de Valladolid no lo considero el debut, considero ese. Y cuando juegas ese partido, piensas una cosa que luego el tiempo te hace ver que estabas equivocado. Te piensas que ya has llegado, has jugado en primera división contra el Barça y ya has llegado. Aquello es una simple anécdota, muchas veces es un pequeño regalo que te hacen desde el club, que lo acoges bien, pero me acuerdo que detrás de aquello hubo mucho trabajo hasta que yo pudiese salir como futbolista. La historia de mi salida del Racing la voy a intentar concretarla porque yo creo que no la sabe mucha gente y la voy a contar. Yo juego ese año, juego a buen nivel en el Racing y el Racing necesitaba para seguir un dinero y ficha a Víctor, que la gente no se acordará, que luego jugó en Las Palmas. Y bueno, era un poco sanear Yo estaba de vacaciones aquí en Tenerife ese verano. En el último partido de postemporada, que fuimos a jugar a Sestao, en el viaje de vuelta el autobús tiene un accidente muy grave y a Víctor lo coge detrás del chofer y le rompe la pierna. Víctor, que estaba firmado en el Castilla, que era el que le iba a solucionar la papeleta económica, no puede fichar y tal. Y estando yo de vacaciones aquí, me vuelvo para Santander y me llaman y de aquí, en vez de volverme a Santander a casa, me voy a Mallorca. No paso ni porque al que venden es a mí, me venden a mí porque necesitaban el dinero y me venden al Mallorca. Yo me acuerdo que a los 2 semanas de estar en Mallorca yo me quería volver a casa, porque un chaval de esa edad, solo, y no lo veía claro y me quería volver, pero no, luego ya te vas asentando y... Bueno, ¿las cosas las haría ahora de otra manera? Sí, pero cuando aquello no tenía la cabeza que tengo ahora y se hicieron así, y bueno, así fue mi fichaje por el Mallorca. No me arrepiento de la carrera que he tenido porque seguramente a mucha gente que quiere ser futbolista le gustaría tener la carrera que yo he tenido, tantos partidos en primera, aparte de las muchas lesiones que tuve y jugué ese número de partidos, tanto tiempo en equipos de primera, seguramente que es algo envidiable, pero yo haría las cosas de otra manera ahora, totalmente de otra manera. Que es un poco lo que me achacan a mí como entrenador, que me dicen que yo intento aplicar cosas que yo no aplicaba como jugador. Bueno, pues porque las aprendí y porque son cosas que... Bueno, ¿estoy contento con mi carrera? Sí. ¿Pudo ser mejor? Indudablemente que sí. ¿Que yo pude haber hecho mucho más para que fuese mejor? Seguro. No fue la lesión más grave que tuve, pero sí fue la que mi cuerpo dijo ya basta de dolor, ya basta de operaciones, ya basta de tal. Entonces me operé, salió bien, estoy bien como quien dice, pero luego salía otra lesión y tal, y al final llegué a aburrirme del dolor y del fútbol y de las sinsabores que tiene el fútbol en las épocas malas, porque en las épocas buenas se acerca a todo el mundo, en las épocas malas se aleja a todo el mundo. Y entonces uno se aburre y busca un poco el refugio en casa y que no me molesten y estar tranquilo. Y esa fue la decisión que tomé yo cuando dejé el fútbol. No tenía vocación de entrenador. Es más, no tenía vocación de acercarme al fútbol para nada porque lo había pasado mal. Como quien dice, yo echaba la culpa al fútbol de todo cuando era al revés. El fútbol me lo dio todo y yo, sin embargo, pensaba que mi vida era esto porque el fútbol me había quitado el tiempo que necesitaba para otras cosas. Bueno,
Estaba en Valencia porque en Valencia conocí a mi mujer cuando jugué allí y lo típico que algún compañero, que en este caso fue José Luis Oltra, cogió un equipo de fútbol para empezar y yo iba con él, le acompañaba a echarle una mano, pero a veces me ponía a entrenar con ellos para matar el gusanillo, o sea que yo jugaba fútbol con ellos y tal, y luego él, pues los días de partido yo iba y alguna cosilla me preguntaba, pero yo no tenía ningún cargo ni nada, era ajeno a todo, pero... Y a él lo ficha luego el Castellón, y ese equipo que tenía él, que era el Catarroja, se queda sin equipo y el presidente que era, me conocía me dice, ¿por qué no lo coges tú? Y que bueno, como esto no va a tener trascendencia ninguna, lo haga bien o mal, pues lo cojo. Y ahí fue donde realmente dije yo, oye, no está mal esto. Vienes aquí todos los días, gente joven, yo lo veo no de otra manera, sino a mi manera, sino una buena relación con los futbolistas, buena relación con gente joven, y si encima les puedes mejorar en algo que tú sabes por lo que has vivido y que ellos tienen todavía que aprender, pues muchísimo mejor. Y así fue, y de ahí ya no he parado. Es verdad que luego fui a Villarreal a juveniles, luego fui a tercera, segunda B, tal, pero ya no he parado de entrenar, más allá que sean buenos equipos o malos, pero no he parado de entrenar. Bueno, yo cuando pasó lo de Castellón, yo me miro y además tengo alguna relación con algunos jugadores de aquella época y lo hablamos y no tengo ningún complejo en decirlo, y yo era un entrenador muy verde. Yo había entrenado un equipo de tercera que venían de algunos de juveniles y yo me manejaba bien con ellos, pero yo en Castellón estaba entrenando a profesionales. Un equipo como Castellón es una capital, provincia importante, pero tuvimos suerte. Yo creo que tuvimos suerte porque conseguimos en muy poco tiempo cambiar la mentalidad de un equipo que venía de perder mucho y que podía ganar, Y dejamos una libertad que a lo mejor ahora no la dejaría y salió bien, tuvimos suerte y salió bien. Una de las cosas que me pasó a mí, que ahora no me pasaría, es que yo pensando que ascendiendo pues te quedarás, pues no, pues en el contrato no lo pones. Y resulta que ascendimos, vendieron la propiedad a otro dueño y el que vino con su entrenador, con su tal y tal, y yo me quedé en la calle sin equipo y todo lo que había hecho como no había tenido trascendencia y me quedé un poco sorprendido, pero bueno, son cosas que se aprenden. Bueno, para empezar es mi casa, para empezar es la casa donde yo me crié y yo volvía a casa. De hecho, estuve durmiendo en mi habitación y en mi cuarto todo el tiempo que viví aquí. Y eso es una responsabilidad añadida. Yo conocía a los de mi quinta, todos los que veía por la calle. Yo tenía a mis hermanos aquí, o sea, es una responsabilidad añadida, pero yo conozco la ciudad y conozco al Club Deportivo Tenerife y yo sé que no es lo mismo que otros equipos de segunda vez que yo había entrenado, que me habían dado importancia en el mundo del fútbol, la Cultural me dio mucha importancia, pero venir al Tenerife es diferente, es diferente y seguramente luego, cuando sigamos hablando, lo ligaremos con otra cosa. Y yo sabía que era importante, venía de una muy buena etapa en Huelva, ensombrecida por la salida hacia Santander, que es una cosa también rocambolesca, en la cual yo no tengo nada que ver, pero me hacen como culpable de un tema que al final, porque tienen que buscar un culpable y no lo es. Una etapa muy mala en Tenerife, en Santander, en primera, pero donde yo no pude enderezar algo que ya estaba torcido, pero para eso fui, para enderezarlo y no fui capaz. Y vienes a Tenerife y sabiendo que si me sale bien puedo arrancar, pero que si me sale mal me puedo hundir. Bueno, yo creo que es el vestuario que había, que sabía que había una responsabilidad enorme y que de ahí saldrían muchos hacia adelante si ascendíamos al equipo, y que yo vine con la mentalidad de que ese vestuario y esos buenos jugadores fuesen libres dentro de unas normas para sacarlo adelante, quitarles un poco la presión, que al final no la pusimos nosotros, pero sobre todo el vestuario que había, que era una alegría entrenarlo, y para ellos yo creo que era una alegría ir a entrenar también.
Sí, yo lo recuerdo aquella eliminatoria. Aquí ganamos 3-0 fácil, fácil, me acuerdo del gol de David Medina, que metió un gol en todo el año creo, y del lateral izquierdo, el de la coletita, que ahora Raúl, creo que era Raúl, no me acuerdo del apellido. Y 3-0 y en la última jugada te meten 3-1, y ya no es lo mismo, porque el gol valía doble y Hospitalet, campo de césped artificial, un equipo que jugaba bien, quiero decir, que manejaba el balón, que te hacía correr mucho, que para defender no bastaba solo con meterse atrás, porque solo con meterse atrás manejaba mucho el balón, y se ponen por delante. Sufrimos, pero sufrimos ese rato. Es algo que voy a decir yo que va a parecer un poco presuntuoso. Nosotros fuimos los mejores durante todo el año, creo yo. Fuimos los mejores, incluso en los momentos malos, que los hubo malos, fueron menos malos que los demás. Y los momentos buenos, fuimos muy buenos. Y fue una liberación por todo, por lo que he hablado desde el principio. Para mí la apuesta de Tenerife, aparte de ascender al equipo con el que yo empecé a jugar, al equipo de mi casa, de venir a casa con un ascenso, para mí personalmente, como entrenador, era una liberación también. Ascendí al Castellón, pero ya hace años, y hasta ahora estaba dando tumbos, pues otro ascenso más, y a ver si esto te permite estar un poco más relajado a partir de ahora. En todos sitios hay potencial, en todos sitios. Hay algunos lugares donde les gusta que salga gente y hay otros que no lo tienen en cuenta. Y además parece mentira que en la misma categoría puedes estar aquí donde te aprietan mucho porque salga gente de la cantera y luego te vas a otro sitio que no lo voy a nombrar para que no... Y tú vas y preguntas, oye, pero ¿tenéis equipo B? Sí, pero bueno, ya está por ahí, y no le hacen caso. A mí siempre me ha gustado, por lo menos, verlos. Cuando ellos no se lo esperen, o sea, verlos desde un córner un día en un partido que... cuando os va a venir a ver el entrenador del primer equipo, eso no es bueno. Pero si tú los ves desde una esquina y te puedes fijar en las cosas que hay. Y aquí, siempre que veas un equipo canario de gente joven, siempre vas a ver potencial. Potencial no quiere decir que lo pongas y te vaya a dar resultado, no. Potencial quiere decir que ese chico bien trabajado, con la cabeza bien amueblada, como tal, tiene posibilidades de llegar. En nosotros hay que creer, es decir, los jugadores que nosotros entrenamos tienen que creer en lo que nosotros hacemos. A veces hay cosas que les parecen disparatadas, que no lo han hecho nunca, que no han... y no creen. Pero cuando te empieza a dar resultado, eso va solo. Y eso fue lo que pasó. Yo recuerdo que íbamos abajo, pero yo nunca estuve nervioso. Recuerdo una entrevista que hice y me dijeron, bueno, es que estamos ahí, y me acuerdo que yo no sabía ni los puntos que teníamos, porque muchas veces no lo quiero saber para no hacerme la numerología, y le pregunté al periodista, pero ¿a cuánto estamos del 10? Así me dijo, a 3 puntos. Digo, para nosotros eso no es nada, salimos en... Porque yo lo veía, y aquello al final cuajó, y fue el equipo que vimos, que cuando te das cuenta estábamos tercero o cuarto y con posibilidades que me imagino me las vas a preguntar luego, y si quieres te lo contesto luego, de por qué se fueron al traste. Ayoce es un caso extraño, porque le veíamos muchas posibilidades, pero cuando lo poníamos a jugar, es verdad que poco tiempo, no le veíamos, pero siempre un control de balón, una carrera, entrenando siempre era diferente, pero realmente, y lo reconozco, no le veía como que podía ser importante en el primer equipo, no acababa de... Y hubo ahí pues igual se tiene que hacer más y luego volver, pero bueno, al final se quedó y no me recuerdo por qué, pero me acuerdo que hicimos al revés que todos los equipos juegan el grande por delante y el pequeño por detrás, y nosotros hicimos al revés, pusimos al pequeño por delante, que era él, y a Ariane por detrás, y él explotó y ya luego ya fue cuestión de él, ya eso fue ya su talento ya desinhibido, ya una vez que él cree que ha llegado, que tal, ya fue una cosa, y a Ayoce lo recuerdo como uno de los jugadores de más talento, de ese tipo de jugador que yo he tenido. Luego he entrenado o he visto a otros jugadores que tienen mucho talento, pero de lo que yo haya entrenado de pequeño y que haya salido, de los que más talento he entrenado. Nos relajamos, ¿no? Y es verdad,
Seguramente nos relajamos el 85%, pero sí que hubo un 20% de relajación, que ya es mucho en el fútbol profesional. Pero reconozco que nosotros fuimos con el gancho todo el año. El gancho no quiere decir que fuimos agobiados porque no fuimos nunca, porque siempre, menos al principio, ya luego la categoría la llevamos más o menos bastante bien. Pero íbamos con el gancho de año nuevo, categoría nueva, y cuando lo conseguimos nos relajamos. Y puede haber gente que estaba en aquel equipo, que esté de acuerdo o no de acuerdo, pero lo dice el entrenador en aquel momento. El entrenador, hubo un momento en que sacó aire y dijo, bueno, ahora voy a esperar un poco. Y en ese impasse perdió esos 7 partidos. Como tú has dicho, muchos inmerecidos. Pero el discurso ya no era igual. Estoy convencido que si pudiésemos verlo, cuando yo estoy hablando y explicando y uno mira para otro lado, yo le digo, hay que atender aquí. Y en aquel momento seguramente si miraba para otro lado, lo dejaba que mirase por otro lado porque ya habíamos conseguido nuestro objetivo y hubo algo de relajación que al final pues nos llevó a que por poco, porque cada partido fue por poco, no consiguiéramos jugar sobre todo consiguiéramos el primer paso para la crucifixión del año siguiente. Yo creo que empezó todo con los 7 partidos. Hubo algo que también es verdad que yo no haría ahora, es que yo personalicé mucho en mí lo que era en mi idea, en asumir la culpa de casi todo lo que pasaba, y yo que tenía casi un enfrentamiento público en cada rueda de prensa. Y claro, eso al final no llega a ninguna parte, eso ya no lo volveré a hacer, y aquello fue una equivocación. Y habíamos perdido 7 partidos, entonces yo cuando perdía el primero del siguiente, no era el primero, era el octavo. Me lo sumaba a los 7 más el octavo. Y claro, eso se lo hicieron creer así a la gente, y fue uno de los condicionantes para que se arrancara bien al año siguiente. Eso unido a que no se confeccionó una buena plantilla, lo digo yo y lo reconoce también a las personas que estuvieron haciendo aquella plantilla. No se confeccionó una plantilla en cuanto a lo que queríamos hacer, pero es que no se confeccionó una buena plantilla en cuanto a buena gente. Se confeccionó una mala plantilla. Que cada uno lo piense como lo piense, pero era difícil convivir en ese vestuario, era muy complicado. Y lo que es complicado para todo el mundo también lo era para mí. Y no supe manejarlo bien y me llevó por delante, me reconozco. Esa plantilla, no todo, por supuesto, guardo grandes recuerdos de muchos de ellos, incluso a muchos de los que están ahí he intentado llevarme a los otros equipos cuando he estado yo. Pero había un grupo que no eran buenos y me llevó por delante a mí. Lo pasé muy mal, lo reconozco que lo pasé muy mal porque aquel año mi familia, mis hijos y mi mujer vinieron aquí a acompañarme, pues sabían que lo estaba pasando mal y lo pasamos peor, porque al final lo pasas tú mal, pero cuando ellos vinieron y veían lo que estaba pasando, sufres tú por ti y también por ellos. Yo apenas podía entrar en un establecimiento porque no me dijera algo el que está allí, entonces se pasó mal y lo reconozco, pero bueno, como he reconocido hasta ahora todo lo que te he estado contando, lo pasé mal y quise poner un punto y aparte y olvidar lo que había pasado aquí. Estuve mucho tiempo sin venir, apenas he hecho declaraciones, me quise desligar de todo lo que había pasado aquí y quería hacerlo de manera tajante para que no entrara en mi cabeza nunca. Sin embargo, guardo grandes recuerdos del club, de la gente del club. Siempre que me he enfrentado a ellos he tenido un detalle antes y después de los partidos de poder acercarme al hotel a verlos o a eso, porque guardo un gran recuerdo del club, pero de todo lo que conllevó, no es que me superara, fue algo muy extraño y que no se lo deseo a nadie. Cuando un equipo no gana y cuando el entrenador tiene que hacer los partidos casi escoltado, cuando sale al campo y la gente, eso no se puede aguantar porque el club está por encima de eso y el equipo y lo que tiene que haber. Yo recuerdo unas palabras del presidente, además las utilizo mucho y creo que públicamente no las he dicho nunca, pero las voy a decir hoy.
reunido con él para mi cese o para lo que fuese, porque yo estaba reunido con él y llegamos a un acuerdo de que no podía seguir, y él me dijo, yo conozco a mi pueblo y lo mejor es que lleguemos hasta aquí. Yo conozco a mi pueblo, yo lo utilizo mucho, pero cuando hablo de amigos y tal, yo digo, conozco a mi pueblo porque me acuerdo de la frase que me dijo Concepción, y él conocía a su pueblo y así no se podía seguir. Lo entendí, pero también entendí que ganaron aquella batalla los que no la tenían que ganar y los que no habían hecho nada por el bien de este club, y yo sí había intentado hacer mucho por el bien de este club. Yo me considero que he ayudado a este club a ser mejor, ascendiéndolo de segunda B a segunda, que es donde está ahora, con jugadores que han aparecido. Yo ayudé a este club, y aquella batalla la ganó gente que no ha ayudado a este club en nada, bajo mi punto de vista. Yo a Roberto lo conocí aquí, me acuerdo cuando llegué, y que Medina, llegué al vestuario, no al vestuario, a una sala y apareció por allí. Dice, estos sean tus ayudantes, era Guillermo, el preparador físico, que luego ya nos dejó, quiero decir, que se fue a otros quehaceres, y Roberto. Con Roberto me unió yo creo que no es que le enseñara, sino que él conoció en mí cosas que él no había vivido en cuanto al fútbol, y él lo cogió como voy a aprender mucho de lo que ha vivido no de lo que me va a enseñar, sino de lo que ha vivido yo voy a aprender mucho. Y yo aprendí mucho de él a ser buena persona, porque es muy buena persona. Entonces nos congeniamos mucho. Como él es muy buena gente y yo pues he tenido un poco un currículum mayor en cuanto al fútbol, pues lo que pongo yo del fútbol lo pone él de buena gente y nos congeniamos muy bien. Entonces ya, más allá de ser primero y segundo entrenador, no somos hermanos porque yo tengo mucha más edad que él, ni somos padre e hijo, aunque nos han confundido alguna vez, pero yo creo que ya iremos juntos hasta el final. Es algo que forma parte de mi familia. Cádiz es el que me hace ver, con los 50 años que tenía cuando llegué y ahora, que me hace ver la vida en general de otra manera, la vida del fútbol también de otra manera, y el que me hace pensar que hay sitios donde el fútbol es muy importante, pero se ve como una celebración de alegría, de esto, y como que entienden, dentro de lo que es el fútbol, la victoria y la derrota, que celebran mucho la derrota, pero a veces celebran mucho la victoria, pero a veces incluso se ríen de la derrota. Te hace ver la vida de otra manera, y es un sitio donde caes bien porque ganas, como los entrenadores. Si ganas eres bueno, caes bien, eres muy majo, y si pierdes que te vas, eres feo, eres tal. Pero tuve la suerte de caer bien en un sitio muy especial. El cadista sufre por su equipo. El cadista se levanta y hoy juega el Cádiz y ya se pone la camiseta amarilla y sale a pasear, a comer y tal, pensando que juega por la tarde. Y con mi equipo no te metes. Y yo lo considero a ese cadista. Y el periodista es cadista, y el aficionado, y el del bar de al lado. Y aquí considero que hay mucho tinerfeñista, pero el que quiere y no puede, pues deja de serlo. Es como que al que le hacen una mala jugada o piensa que le están haciendo una mala jugada, quiere que le vaya mal al club, porque si le va mal al club, a él le va a ir bien. Eso es una equivocación 100% del que dice ser aficionado a su equipo. Y de esos aquí yo conocí unos cuantos, sí. Si tengo opción, entrenar lo que tú creas que estás más cerca de que vayas a tener éxito, ¿ok? No coger el Tenerife, aquel que solo podía ascender, coger el Cádiz, que solo podía ascender. Esas cosas son retos muy bonitos, pero tienes que tener el tiempo necesario y la cabeza muy fría para poder. Si cuando llegue el momento yo lo tengo así, que nadie dude que lo voy a coger. Pero ahora no es el momento. Dentro de 3 meses puede ser. Ahora no. Ahora hay que analizar las cosas, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, acordarse de la gente que ayudó, olvidarse de la gente que no ayudó, que también hubo mucha, y poner las cosas en blanco. Trabajar con tu segundo en las cosas que hay que fortalecer, que hay que cambiar, y eso se va haciendo ya poco a poco, y cuando llegue el momento, elegir bien.
para mí el Tenerife realmente es el equipo donde yo nací para el fútbol, y gracias a Dios puedo decir que he contribuido a que el Club Deportivo Tenerife sea mejor, y con eso me quedo. Yo creo que he contribuido a que este equipo, en un momento dado de su historia, fuese algo mejor, y con eso estoy pagado.